Buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar el pleno extraordinario. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna modificación, aclaración que haya que hacer al acta? ¿No? ¿La entendemos aprobada por unanimidad? Pues aprobada por unanimidad. Segundo punto del orden del día, comprobación de grupos políticos y sus portavoces. Señora secretaria. Buenos días. Comenzamos por orden de entrada en el registro de la entidad. En primer lugar, comunica la constitución de grupo político, Coalición por el Bierzo y nombramiento como portavoz de Iván Alonso Rodríguez. En segundo lugar, la constitución del Grupo Municipal Socialista en el Consejo Comarcal. ¿Leo los miembros? ¿Están todos los miembros correctamente? Todos los que se han integrado en su grupo, y como portavoz va a ser doña Susana Follabaz, y igualmente se designa como suplente a don Antonio Cuellas García. Por último, el Grupo Popular, que integran todos los miembros, se han integrado en el grupo, los que concurrían por el Partido Popular, cuyo portavoz va a ser don José Manuel Pereira Vega y portavoz suplente doña Lidia Coca García. Gracias, señora secretaria. Bien, por acuerdo de los portavoces y de la presidencia, vamos a dividir en dos grupos los puntos del orden del día, de tal manera que el debate será conjunto y la votación por separado. En primer lugar, debatiremos conjuntamente y votaremos por separado los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 13 es una dación de cuentas. Señora secretaria. La primera propuesta de acuerdo para la aprobación de la periodicidad de las sesiones del Pleno. De acuerdo con lo previsto por la Ley 1/1991 de 14 de marzo, por la que se crea y regula la comarca del Bierzo, artículo 24, el régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. Vista asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y los artículos 19 y siguientes del Reglamento Orgánico de la Comarca del Bierzo, en cuanto a la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno, se propone al Pleno del Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, el Pleno del Consejo Comarcal del Bierzo celebrará sesión ordinaria cada 2 meses. Las sesiones ordinarias tendrán lugar el último martes de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a las 12 horas. Segundo, se faculta al presidente del Consejo Comarcal, bien por iniciativa propia, bien por acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces, a variar motivadamente la fecha de celebración de la sesión ordinaria, adelantándolo o retrasándolo el día y hora de la celebración en un intervalo de 2 días, incluso aunque el día resultante no estuviera comprendido en el mes correspondiente a la sesión ordinaria, sin perjuicio de lo cual la sesión tendría, en cualquier caso, carácter ordinario. Tercero, la convocatoria de las sesiones extraordinarias y de las urgentes será realizada por el presidente de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Cuarto, las sesiones del Pleno se celebrarán en la sede del Consejo Comarcal, Avenida de la Minería sin número, 3ª planta, en Ponferrada, o en el lugar que se habilite al efecto en el decreto de convocatoria. Quinto, la convocatoria de las sesiones irá acompañada del orden del día, comprensivo de los asuntos que se vayan a tratar, los borradores de las actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión, así como la documentación básica del expediente, y se remitirá a la Corporación por correo electrónico a la dirección que se habilita a estos efectos en documento electrónico interoperable. No obstante, toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría. Sexto, este acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León para su conocimiento. Un segundito, señora secretaria. En la documentación se propone a las 12 horas y, a petición de muchos consejeros y también de algunos medios de comunicación, se propone que en lugar de las 12, la propuesta es que sea a las 10 horas.
es exactamente igual, solo que en lugar de a las 12 horas, a las 10 horas. ¿De acuerdo? Siga, señora secretaria. Propuesta de acuerdo para la aprobación del régimen de la Junta de Portavoces. La Ley 1/1991 de 14 de marzo, por la que se crea y regula la comarca del Bierzo, establece en su artículo 10 una organización básica, presidente, vicepresidente y, si los hubiere, Pleno, Junta de Gobierno y Asamblea de Ediles, la cual se puede completar a través de un acuerdo plenario mediante la aprobación del correspondiente reglamento orgánico comarcal. Artículo 18. La Junta de Portavoces del Consejo Comarcal del Bierzo se configura, por lo tanto, como un órgano deliberante y consultivo, presidida por el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo e integrada por quienes ostenten la condición de portavoz de cada uno de los grupos políticos que conforman la corporación. Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la Junta de Portavoces del Consejo Comarcal del Bierzo tendrá el siguiente régimen de organización y funcionamiento. Composición. La Junta de Portavoces es un órgano deliberante y consultivo presidido por el presidente del Consejo Comarcal o consejero o consejera en quien delegue e integrada por los consejeros y consejeras portavoces de los grupos políticos. En los casos de ausencia o enfermedad, los miembros de la Junta de Portavoces podrán ser sustituidos por otro consejero o consejera de su mismo grupo político, siempre que se haya comunicado previamente y por escrito esta circunstancia, esto es, el nombre y la condición del consejero o consejera suplente. Sesiones. La Junta de Portavoces se reúne con carácter previo a la celebración de las sesiones del Pleno, tanto las ordinarias como las extraordinarias. No obstante, no será preceptiva su convocatoria cuando la sesión plenaria tenga el carácter de extraordinaria y urgente. Estas sesiones de la Junta de Portavoces, previas a las sesiones del Pleno, tendrá el carácter de ordinarias. La Junta de Portavoces puede ser convocada además en sesión extraordinaria, con el objeto de recibir información o tratar algún asunto que afecte a la institución comarcal y tenga especial relevancia. Convocatoria. La convocatoria de la Junta de Portavoces se realizará por el presidente del Consejo Comarcal. Cualquier portavoz puede solicitar al presidente la convocatoria de este órgano, si bien la solicitud no tiene carácter vinculante. La convocatoria se notificará a las titulares por medios electrónicos, con una antelación mínima de 24 horas a su celebración. A estos efectos debe facilitarse por los miembros de la Junta de Portavoces una dirección de correo electrónico para ello. Funcionamiento. Las funciones de la Junta de Portavoces serán: a. Difundir entre los miembros de su grupo las informaciones que la Presidencia les proporcione. B. Encauzar las peticiones de los grupos en relación con su funcionamiento y con la participación en los debates corporativos. C. Consensuar el régimen de los debates en sesiones determinadas cuando no esté previsto en el reglamento de organización y funcionamiento de la entidad. D. Ser consultada como trámite previo a la fijación del orden del día del Pleno. Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptarán por mayoría con un voto ponderado en función de la representatividad de cada grupo. La Junta de Portavoces en ningún caso podrá dictaminar los asuntos que vayan a ser tratados por el Pleno, ni suplir el funcionamiento de las comisiones informativas. De las reuniones de la Junta de Portavoces se levantará un acta donde consten de forma sucinta los puntos tratados y los acuerdos adoptados. Podrán recogerse en el acta las intervenciones cuando se solicite expresamente. Las actas serán firmadas por el titular de la Secretaría o funcionario en que delegue con el visto bueno del presidente del Consejo Comarcal. Las sesiones de las Juntas de Portavoces no serán públicas. Segundo, este acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su aprobación sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Propuesta de acuerdo para la aprobación del régimen de Junta de Gobierno. La Ley 1/1991 de 14 de marzo, por la que se crea y regula la comarca del Bierzo, establece en su artículo 10 una organización básica, la cual podrá ser complementada por otros órganos a través de acuerdo plenario mediante la aprobación del correspondiente reglamento orgánico comarcal. Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo se configura dentro de la organización de la comarca del Bierzo con el siguiente régimen de organización y funcionamiento. Primero, la Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo se configura dentro de la organización del Consejo Comarcal con el siguiente régimen de organización y funcionamiento. Composición. La Junta de Gobierno estará integrada por el presidente y un número de miembros del Pleno no superior al tercio de los que integren ni inferior a 7. La determinación del número de miembros que hayan de integrar la Junta de Gobierno corresponde al presidente, siendo nombrados y separados libremente por dando cuenta al Pleno. Funciones. Corresponde a la Junta de Gobierno: a. Asistencia al presidente en el ejercicio de sus atribuciones. B. Las atribuciones delegadas por otros órganos del Consejo Comarcal. Las sesiones de la Junta de Gobierno se celebrarán en la sede del Consejo Comarcal, Avenida La Minería sin número, tercera planta, en Ponferrada.
La convocatoria de las sesiones irá acompañada del orden del día comprensivo de los asuntos que se vayan a tratar, los borradores de las actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión, así como la documentación básica del expediente, y se remitirá a la Corporación por correo electrónico a la dirección que se facilita a estos efectos en documento electrónico interoperable. No obstante, toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en Secretaría. Las sesiones no serán públicas. Segundo, este acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Propuesta de acuerdo delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno. La propuesta es la delegación de atribuciones del Pleno, conforme al artículo 22.1n, 22.4 de la Ley de Bases del Régimen Local y la disposición adicional segunda, normas específicas de contratación en las entidades locales, Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por las que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/Unión Europea y 2014/24/Unión Europea de 26 de febrero de 2014, cuyo tenor es extensible al Consejo Comarcal. Corresponde a los alcaldes y a los presidentes de las entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras de suministros de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni en cualquier caso la cuantía de 6 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a 4 años. Eventuales prórrogas incluidas, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Segundo, corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la entidad local, cuando por su valor o duración no correspondan al alcalde o presidente de la entidad local, conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta ley. Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, delegar en la Junta de Gobierno las competencias del Pleno en materia de contratación, recogidos en los artículos 22.1n, 22.4 de la Ley de Bases del Régimen Local y la disposición adicional segunda, normas específicas de contratación en las entidades locales, Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transpone el ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Segundo, las facultades se podrán ejercer por la Junta de Gobierno local en relación con las atribuciones objeto de delegación. Serán todas las que la normativa aplicable atribuye al Pleno como órgano de contratación. Tercero, el presente acuerdo surtirá efecto desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su aceptación por la Junta de Gobierno y posterior publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Propuesta de acuerdo para la aprobación del régimen de la Junta de Coordinación. Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la que se crea y regula la comarca del Bierzo, establece en su artículo 10 una organización básica, la cual podrá ser complementada por otros órganos a través de acuerdo plenario mediante la aprobación del correspondiente reglamento orgánico comarcal. Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la Junta de Coordinación del Consejo Comarcal del Bierzo se configura como un órgano complementario del Consejo Comarcal, con el siguiente régimen de organización y funcionamiento. Composición. La Junta de Coordinación es un órgano asesor que canaliza la comunicación entre el presidente, la Junta de Gobierno y los consejeros y consejeras que ostentan delegaciones de presidencia. El presidente nombrará entre los consejeros y consejeras delegados a quienes hayan de formar parte de la Junta de Coordinación. No obstante, quienes no integren dicho órgano de forma permanente pueden ser convocados de forma puntual a aquellas sesiones en las que trate algún asunto que afecte a sus competencias. Funciones. La Junta de Coordinación ejerce las siguientes funciones. A. Seguimiento, asesoramiento, coordinación y control de actividades administrativas de la competencia de varias áreas. B. Recibir información sobre la gestión del Consejo Comarcal en las materias correspondientes a las delegaciones de sus titulares y asesorar o informar en relación con las mismas. Convocatoria. El presidente del Consejo Comarcal convoca a la Junta de Coordinación. La convocatoria se notifica con una antelación mínima de 24 horas a la celebración de la sesión.
La convocatoria de las sesiones irá acompañada del orden del día comprensivo de los asuntos que se vayan a tratar, los borradores de las actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión, así como la documentación básica del expediente, y se remitirá a la Corporación por correo electrónico a la dirección que se facilita estos efectos en documento electrónico interoperable. La Junta de Coordinación se reúne en sesión ordinaria cuando la Junta de Gobierno celebre sesión ordinaria o extraordinaria. Celebrará sus sesiones inmediatamente antes de que se inicie o después de que concluya la sesión de la Junta de Gobierno. También puede ser convocada con carácter extraordinario para tratar algún asunto que sea de especial relevancia. De las reuniones de la Junta de Coordinación se levantará un acta donde conste de forma sucinta los asuntos tratados. La sesión de la Junta de Coordinación no son públicas. Segundo, este acuerdo surtirá efectos de la fecha de aprobación sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Propuesta de acuerdo para la aprobación del régimen de las comisiones informativas permanentes. La Ley 1/1991, por la que se crea y regula la comarca del Bierzo, establece en su artículo 10 la organización comarcal, sin perjuicio de la posibilidad de completar esa organización en los términos previstos en la legislación de régimen local, ya sea mediante acuerdo plenario o mediante la aprobación del correspondiente reglamento orgánico comarcal, artículo 18. Según lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las comisiones informativas permanentes se configuran como órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe y consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la consideración del Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando haya que adoptar acuerdos declarados urgentes, además de informar aquellos asuntos que la Presidencia o la Junta de Gobierno sometan a su conocimiento por expresa decisión de dichos órganos. De acuerdo con lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, el Consejo Comarcal del Bierzo contará con 3 comisiones informativas permanentes, las cuales tendrán la denominación y el régimen de funcionamiento que se detalla a continuación. Primero, denominación. Las comisiones informativas se denominarán de la siguiente forma: Comisión Informativa de Asuntos Generales de Hacienda, Comisión Informativa de Derechos Sociales, Comisión Especial de Cuentas. Su composición: cada comisión estará presidida por el presidente del Consejo o consejero o consejera en quien delegue, más 11 miembros según la siguiente distribución en los grupos políticos. Grupo Socialista 6, Grupo Popular 4, Grupo Coalición por el Bierzo 1. El presidente del Consejo Comarcal será el presidente nato de las comisiones informativas, si bien podrá delegar la presidencia efectiva en cualquiera de los consejeros y consejeras a propuesta de la propia comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. La adscripción concreta de los consejeros y consejeras a cada comisión se realizará mediante escrito de quien ostente la portavocía, dirigido al presidente del Consejo Comarcal, quien dará cuenta al Pleno. En dicho escrito se indicará asimismo la persona que ejercerá las funciones de portavoz del grupo político en la comisión informativa. En caso de ausencia, podrán ser sustituidos indistintamente por otro consejero o consejera del mismo grupo. Sesiones ordinarias. La Comisión Informativas Permanentes celebrará sesión ordinaria con la periodicidad que se indica a continuación, determinándose la hora en la primera sesión que se celebre. Comisión Informativa de Asuntos Generales de Hacienda, tercer martes de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Comisión Informativa de Derechos Sociales, segundo martes de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Comisión Especial de Cuentas celebrará sesión ordinaria para informar la cuenta general. Cuando el día que corresponda a celebrar sesión ordinaria sea festivo, la sesión tendrá lugar el inmediato día hábil posterior. La convocatoria de las sesiones irá acompañada del orden del día comprensivo de los asuntos que se vayan a tratar, los borradores de las actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión, así como la documentación básica del expediente, y se remitirá a la Corporación por correo electrónico a la dirección que se facilita estos efectos en documento electrónico interoperable. Competencias. Las comisiones informativas ejercerán las funciones de informe y asesoramiento que la legislación les atribuye de acuerdo con la siguiente distribución de materias. Comisión de Asuntos Generales de Hacienda tendrá por función el estudio, informe y consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la consideración del Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando haya que adoptar acuerdos declarados urgentes. También informará sobre aquellos asuntos que la Presidencia o la Junta de Gobierno sometan a su conocimiento por expresa decisión de dichos órganos. Comisión de Derechos Sociales, Acción Social, Atención a Drogodependientes, Menores y Protección a la Infancia, Igualdad y aquellas otras materias relacionadas con el área. Comisión Especial de Cuentas, competencias que la normativa aplicable asigna a este órgano, entre ellas el examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deban aprobar el Pleno del Consejo. Segundo,
Este acuerdo surtirá efecto desde la fecha de aprobación sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Propuesta de acuerdo para el nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados. Según lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, se propone al Pleno la adopción de este acuerdo. Primero, nombrar a los consejeros y consejeras indicados a continuación, representantes del Consejo Comarcal del Bierzo, en los órganos colegiados que siguen. Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana Sodevi, Junta Directiva y Asamblea General, don Pedro Fernández Robles, titular. Suplente, doña Susana Folla Abad. Asociación para el Desarrollo del Enoturismo en el Bierzo, titular, doña Susana Folla Abad. Suplente, doña María Cristina Pérez San Miguel. Comité Comarcal de Cruz Roja Española, titular, doña Lorena Fernández Bañado. Suplente, doña María del Carmen Doel Mato. Consejo de Turismo de Castilla y León, titular, doña Enar María García Ramón. Suplente, don Alfonso Fernández Pacios. Consejo Escolar Local de Ayuntamiento de Bembibre, titular, don Andrés Arias Nogaledo. Suplente, don Gabriel Folgado Álvarez. Consejo Provincial de la Mujer, titular, doña María del Carmen Doel Mato. Suplente, doña Susana Folla Abad. Consorcio del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Ponferrada, UNED, titular, doña María Isabel Fernández Rodríguez. Suplente, don Olegario Ramón Fernández. Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos GERSUL, titular, don Olegario Ramón Fernández, suplente, don Ricardo Fernández García. Consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, titular, don Ricardo Fernández García, suplente, don Pedro Fernández Robles. Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino, titular, don Antonio Cuellas García, suplente, doña Lorena Fernández Bañado. Convenio de colaboración entre el Obispado de Astorga y la Diputación Provincial de León para la utilización de las instalaciones y dependencias del Monasterio de Carracedo. Titular, doña Laura Fernández Pérez. Suplente, don Alfonso Fernández Pacios. Fundación Las Médulas. Titular, don Olegario Ramón Fernández. Suplente, doña María Cristina Pérez San Miguel. Junta Rectora y Asesora del Monumento Natural y del Espacio Cultural de las Médulas. Titular, doña María Cristina Pérez San Miguel. Suplente, don Olegario Ramón Fernández. Patronato del Museo Alto Bierzo de Bembibre, titular, don Gabriel Folgado Álvarez, suplente, don Andrés Arias Nogaledo. Segundo, este acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y traslado a los órganos colegiados en los que se efectúa nombramiento. Propuesta de acuerdo para distribución de vocalías en el Patronato de Turismo de la Comarca del Bierzo. Los estatutos del Patronato de Turismo de la Comarca del Bierzo establecen en su artículo 5 que el Consejo de Administración asumirá el gobierno y gestión del Patronato de Turismo y está constituido por los siguientes miembros. Presidente, que lo será del Consejo Comarcal del Bierzo, y 11 vocales elegidos por el Pleno del Consejo Comarcal entre los consejeros y consejeras, respetando la proporcionalidad de los grupos políticos en el Pleno. Considerando que la nueva corporación cuenta con 3 grupos políticos, se propone al Pleno la adopción de este acuerdo. Primero, el Consejo de Administración del Patronato de Turismo tendrá la distribución de vocalías que sigue: Grupo Socialista, 6 vocalías, Grupo Popular, 4 vocalías y Grupo Coalición por el Bierzo, 1 vocalía. Segundo, los grupos políticos comunicarán por escrito el nombre de los consejeros y consejeras que vayan a ser representantes en dicho órgano. Tercero, tendrán la condición de suplentes de las vocales titulares, en su caso los demás consejeros y consejeras del correspondiente grupo político. Me falta la dación de cuenta. Decreto de presidencia. Decreto de presidencia, nombramiento, miembros Junta de Gobierno y Junta de Coordinación del Consejo Comarcal del Bierzo. Si bien es cierto que podríais votar y luego dábamos cuenta por la creación de los órganos, pero bueno, como... Sí, ahora vale, lo creo, vale. Constituido el Consejo Comarcal... Decreto de presidencia, nombramiento, miembros Junta de Gobierno y Junta de Coordinación del Consejo Comarcal del Bierzo. Constituido el Consejo Comarcal del Bierzo, resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva organización comarcal y, en particular, en lo que se refiere a la designación de miembros de la Junta de Gobierno y Junta de Coordinación. Considerando lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 17 del Reglamento Orgánico de la Comarca del Bierzo y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 1/1991 de 14 de marzo de la Comarca del Bierzo y normativa concordante, resuelvo. Primero, nombrar miembros de la Junta de Gobierno a los siguientes consejeros, consejeras: doña Lorena Fernández Bañado, doña Susana Folla Abad, doña Enar María García Ramón, doña María Cristina Pérez San Miguel, don Pedro Fernández Robles, don Antonio Cuellas García, don Ricardo Fernández García, don Alfonso Fernández Pacios.
Segundo, nombrar miembros de la Junta de Coordinación a los siguientes consejeros consejeras: doña María Isabel Fernández Rodríguez, don Andrés Arias Nogaledo, don Gabriel Folgado Álvarez, doña Laura Fernández Pérez, doña Carmen Doel Mato, doña Josefa Álvarez Fernández. Tercero, el presente decreto surtirá efecto desde el día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 44.2 del ROF. Cuarto, del presente decreto se dará cuenta al Pleno, a efectos de que esté enterado del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4, en relación con el artículo 38 del ROF, y se notificará individualmente a los designados. Decreto de Presidencia, nombramiento de vicepresidenta del Consejo Comarcal del Bierzo. Constituido el Consejo Comarcal del Bierzo, resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva organización comarcal y, en particular, a lo que se refiere a la designación de la vicepresidencia. Considerando lo dispuesto por los artículos 3 y 7 del Reglamento Orgánico de la Comarca del Bierzo, los vicepresidentes serán nombrados por el presidente entre los miembros de la Junta de Gobierno local en un número no superior a 3. Los vicepresidentes sustituyen por el orden de su nombramiento al presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Por todo ello, y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 1/1991 de 14 de marzo de la Comarca del Bierzo y normativa concordante, resuelvo: primero, nombrar vicepresidenta del Consejo Comarcal del Bierzo a doña Lorena Fernández Bañado. Segundo, a la vicepresidenta le corresponde sustituir al presidente en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para ejercicio de sus atribuciones. Tercero, el presente decreto surtirá efectos del día siguiente de su fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuarto, del presente decreto se dará cuenta al Pleno a los efectos de que se dé enterado del mismo. Decreto de Presidencia de Delegación de Áreas o Materias. Constituido el Consejo Comarcal del Bierzo, resulta necesario proceder al establecimiento de una nueva organización comarcal y, en particular, a lo que se refiere a la delegación de áreas o materias. Considerando lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Orgánico de la Comarca del Bierzo y en virtud de las competencias atribuidas, Ley 1/1991 de 14 de marzo de la Comarca del Bierzo y normativa concordante, resuelvo: primero, efectuar las siguientes delegaciones genéricas de las áreas o materias que se especifican a los consejeros consejeras que siguen. Asuntos Generales de Hacienda, doña María Isabel Fernández Rodríguez. Bienestar Social e Igualdad, doña Carmen Doel Mato. Cuentas, don Antonio Cuellas García. Cultura y Patrimonio, don Gabriel Folgado Álvarez. Deportes y Tradiciones Populares, doña Lorena Fernández Bañado. Desarrollo Rural, don Alfonso Fernández Pacios. Energía y Nuevas Tecnologías, doña Enar María García Ramón. Fomento, don Pedro Fernández Robles. Formación y Empleo, doña Laura Fernández Pérez. Medio Ambiente, don Ricardo Fernández García. Protección Civil y Parque Móvil, don Andrés Arias Nogaledo. Transporte y Telecomunicaciones, doña Josefa Álvarez Fernández. Turismo, doña María Cristina Pérez San Miguel. Relaciones con instituciones, doña Susana Folla Abad. El ámbito de los asuntos incluidos en las delegaciones es el siguiente: Asuntos Generales de Hacienda, Asuntos Generales y de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo, personal, presupuesto, operaciones de tesorería y modificaciones de crédito. Bienestar Social e Igualdad, Servicios Sociales, Atención a drogodependientes, Protección a la Infancia y Menores, Igualdad y Derechos Sociales. Cuentas, Dirección Financiera y Fiscal, Contabilidad, Tesorería y Gestión, Presupuestos, Cuenta General. Cultura y Patrimonio, Educación, Cultura, Patrimonio, Bibliotecas. Derecho, Deportes y Tradiciones Populares, Deportes y Tradiciones Populares. Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería y Montes, Artesanías, Ferias y Mercados. Energía y Nuevas Tecnologías, Energía y Transición Energética, Administración Electrónica, Nuevas Tecnologías. Fomento, Servicios de Asistencia a Municipios, SAM, Plan de Pequeñas Obras, Banco de Tierras, Ordenación del Territorio, Cooperación, Asesoramiento Jurídico y Técnico a entidades locales, Relaciones con las Juntas Vecinales, Programas Europeos. Formación y Empleo, Formación, Empleo, Agencia de Colocación, Juventud. Medio Ambiente, Delegación de Medio Ambiente, de Medio Natural, Medio Ambiente y Calidad Ambiental. Relaciones con otros organismos con competencias en la materia. Transporte y Telecomunicaciones,
Transporte y Telecomunicaciones, Turismo, Patronato de Turismo de la Comarca del Bierzo, Relaciones con instituciones, transferencias y delegaciones de competencias de la Junta de Castilla y León, Diputación de León, delegaciones de municipios y mancomunidades de municipios, relaciones con la Junta de Castilla y León, Diputación de León, ayuntamientos y juntas vecinales. Las delegaciones anteriores comprenderán tanto las facultades de dirigir los servicios correspondientes como su gestión general. Segundo, el presente decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Tercero, dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Muchísimas gracias, señora secretaria. Iniciamos primer turno de intervenciones. Si fuera necesario, haríamos un segundo. Señor portavoz de Coalición por el Bierzo. Gracias. Con la venia a la presidencia, en primer lugar, pues dar las gracias y felicitar a la secretaria por la extensísima exposición que ha hecho. Imagino que será algo casi obligatorio, pero la verdad es que teníamos aquí todos los papeles delante. En cuanto al punto del orden del día agrupado, bueno, estamos en un momento en el que tenemos, gracias al trabajo del último mandato, pues un reglamento orgánico de funcionamiento, que es algo muy importante, sobre todo para escapar de la demagogia de la que Coalición por el Bierzo suele huir siempre en todo este tipo de plenos. Bien lo hemos visto en el último pleno del Ayuntamiento de Ponferrada, una última semana antes de ese pleno, donde no se paró de hablar de otra cosa en los medios de comunicación. También tengo que decir que nosotros, aun con el reglamento de funcionamiento orgánico del Consejo, bien podíamos haber estado toda esta semana hablando y mucho sobre esta institución, sobre los números que da la institución, en este caso en el documento que tenemos aquí hoy a debatir, y desde luego nosotros, para empezar, no lo hemos hecho. Eso es lo primero. En segundo lugar, este reglamento está encima de la mesa. Este reglamento está encima de la mesa en buena parte por la valentía del presidente anterior, que quiso hacer el reglamento y contó con el apoyo de Coalición por el Bierzo. Tanto fue así que nosotros votamos a favor. Y además de votar a favor y de creer que había que dar el paso adelante de tener este reglamento de funcionamiento interno del propio Consejo, no íbamos a estar de acuerdo en todos los puntos, era muy difícil estarlo. Pero aún así, en la mayor parte del espíritu del reglamento sí lo estábamos. Y por lo tanto, se pudo dar esta situación de que por fin el Consejo tenga este reglamento, facilitando mucho más este pleno y sabiendo todos a futuro, en las próximas elecciones y tomas de posesión, cómo se debe organizar el Consejo. Y por cierto, que estaba este consejero. Y por cierto, que este consejero también apoyó en el convenio cuatrienal, que fue básico para poder tener este reglamento, porque si no, no cuadraba un número. Se lo digo así de claro a todos, a los que han estado como consejeros y lo saben de aquella etapa y a los que ahora, de nuevo, están aquí en esta querida institución. Esto es así. Por lo tanto, se dieron esas dos circunstancias. Y casualidad, señor Ramón, que estaba yo como consejero en esos dos mandatos, uno ejerciendo y otro desde la oposición. En uno apoyando el convenio cuatrienal y en el otro apoyando desde la oposición que se diera este reglamento orgánico de funcionamiento. Algo muy importante para lo que venimos a hablar hoy aquí. En cuanto al resto de cuestiones, bueno, pues de estos puntos tampoco voy a extenderme mucho más porque son evidentemente lógicas. Es decir, a todos nos gustaría que las sesiones plenarias fueran mensuales, pero lo cierto es que la carga, hoy por hoy, que tiene el Consejo Comarcal del Bierzo da para este tipo de sesiones que deberán ser cada 2 meses, salvo las extraordinarias. Bien nos gustaría que de ahora en adelante, que es para lo que también en este mandato desde Coalición por el Bierzo nos prestamos a colaborar en lo que sea necesario, podamos tener una mayor carga de trabajo y eso implique que tengamos que realizar plenos extraordinarios incluso con mayor periodicidad que los ordinarios y poder cambiar esta cuestión para poder tener plenos todos los meses. Como esto no es así, bueno, pues aceptamos evidentemente esa periodicidad a la que también, por cierto, estamos de acuerdo en cuanto a que se establezca a las 10 de la mañana como hora del pleno y no las 12. En cuanto a las juntas de coordinación y las juntas de gobierno, bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos defendido la figura de la Junta de Coordinación. Se presta totalmente a la demagogia, sí, lo digo hoy aquí delante de todos ustedes. Si se hubiera prestado muy bien, si yo hubiera estado una semana diciendo lo que suponen las juntas de coordinación y lo que supone la Junta de Gobierno.
en cuanto a las competencias de la Junta de la Coordinación. Algo que Coalición por el Bierzo no ha hecho ni desde luego se va a prestar. Y si algo tenemos que decir, debatir y poner encima de la mesa, ¿saben ustedes dónde lo vamos a hacer? Aquí, en el Pleno, que es donde hay que hablar. Aquí es donde se tienen que tratar estas cuestiones. Porque ya les digo yo que el 90% de la ciudadanía, y no me equivoco, no iba a entender para qué sirve la Junta de Coordinación. Y sin embargo nosotros sí entendemos y defendemos que debe existir la Junta de Coordinación. Fíjense ustedes qué sentido de lealtad a la institución. Y para terminar, en este punto sí que tenemos que hacer una aseveración sobre la cuestión del patronato de turismo. Confiamos en la delegación de Cristina Pérez San Miguel, en este caso, para llevar a cabo el área de turismo, pero sí que tenemos que decir que debe ser, en este caso, un patronato mucho más dinámico que en el anterior mandato. No puede ser que hayamos tenido hasta una reunión o 2 reuniones del patronato al año en el pasado mandato, cuando creemos que es un activo principal del Consejo del Bierzo y que, desde luego, es uno de los puntos importantes para el desarrollo íntegro del Bierzo, el turismo. Y en este sentido, animo a la que dentro de poco, por delegación o ya por la dación de cuentas, porque no deja de ser una dación de cuentas que no se vota, va a llevar el cargo, en este caso, del área de turismo a que haga participativa el área, a que yo creo que todos podemos aportar en este sentido y no porque no venga establecido una periodicidad de sesiones, como sí viene derivado del Pleno, que a su vez arrastra las comisiones informativas, no las tengamos con la periodicidad y le demos el verdadero sentido e importancia que tiene. Por lo tanto, nosotros en este punto no es quizás la propuesta que hubiéramos llevado, pero tampoco nos vamos a oponer y en este punto nos vamos a abstener. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, presidente. Bien, todas las propuestas que hemos visto hasta ahora que están encima de la mesa están reguladas en el reglamento orgánico de la comarca, con lo cual poco tenemos que decir más que acatarlo y seguir mejorándolo, como dice el compañero Iván. Nosotros sí nos gustaría tener alguna sesión plenaria más, pensamos que a lo mejor mensual, aunque siempre oímos de que a lo mejor no hay suficientes temas, pero entre pleno y pleno ustedes van a hacer 8 juntas de gobierno y 8 juntas de coordinación. Quiero decir que si va a haber trabajo para 8 juntas de gobierno y 8 juntas de coordinación, podría haber también para un pleno mensual. En el resto de las juntas de portavoces, junta de gobierno, pues lo dicho, ¿no? Todo está regulado, todo está aprobado en su día, como decían algunos de los consejeros que formamos parte de este grupo del Partido Popular, lo aprobamos también en su momento. Nos gustaría hacer un apunte, si fuera posible, en cuanto a las comisiones informativas, a poder ser que se hicieran a última hora de la tarde para poder conciliar la vida laboral de muchos consejeros que no tienen una dedicación al Consejo y que tienen que compatibilizar con otro puesto de trabajo. Y en cuanto a la delegación en órganos, pues bueno, echamos en falta una mayor generosidad del equipo de gobierno, después del discurso integrador del presidente en su toma de posesión, el que nos pedía a todos los consejeros trabajo en común para empujar la comarca. Decirle que nosotros, desde luego, desde el Partido Popular vamos a ser leales con este Consejo Comarcal, vamos a apoyar desde el lugar donde nos han colocado, vamos a luchar por esta comarca, pero creemos que sin duda hubiera sido positivo tener una mayor presencia en algunas delegaciones. Por ejemplo, pues no sé, la presencia de la Comisión de Cuentas, que tradicionalmente en otros organismos siempre se da al equipo de gobierno. Al fin y al cabo, es una comisión para fiscalizar la labor del equipo de gobierno y realmente la va a fiscalizar un miembro del equipo de gobierno. Como digo, hay muchas instituciones y ayuntamientos que esta figura se le suele encargar a un grupo de la oposición. En el caso de las delegaciones, también hemos visto aquí algo que nos llama la atención, que no sé si es un error o ha habido alguna modificación de la cual no estemos enterados, que es en las delegaciones en la Junta Directiva de Asodebi, en la Asamblea General. Pues anteriormente eran 2 miembros del Consejo, habitualmente estaba un miembro del equipo de gobierno y un miembro de la oposición en Asodebi, en la Junta Directiva,
Y en la Asamblea General había 3 consejeros. En el anterior mandato había uno del PSOE, uno del USE y uno del Partido Popular. Ahora he visto que todo esto se ha reducido simplemente a un titular y a un suplente, ¿no? Desconocemos si desde Sodevis ha habido alguna modificación al respecto y si no la ha habido, que entendemos que no, por alguna consulta que hemos hecho, sí que nos gustaría que algún consejero o consejera del Grupo Popular estuviese en la Junta Directiva y en la Asamblea General. También habíamos visto que en el anterior mandato había alguna otra delegación a la oposición, en este caso la UNED, que la presidía el concejal de USE Bierzo. Ahora no vemos nada de eso, pero bueno, en general, no sé, igual es un error. Sí, perdón, me corrige, ya era con elección por el Bierzo. Bueno, pues echando en falta todo eso, pues no tenemos más que decir que en general se cumple con lo establecido en el reglamento de organización, que, como bien decía mi predecesor en la palabra, nos hubiera gustado alguna cosa de otra manera, pero entendemos que no puede ser y entendemos que alguna que sí puede ser corregida, pues que sea tenida en cuenta. Gracias. Gracias, señora portavoz del Partido Socialista. Gracias por las intervenciones de los portavoces de Coalición por el Bierzo y por el portavoz del Partido Popular. Bueno, esta es la propuesta que trae el equipo de Gobierno y además es el trámite que procede para la organización y el funcionamiento del Consejo Comarcal. Vemos que no varía en este caso en la organización con respecto a la legislatura anterior y además que cumple con el reglamento, como bien decían los portavoces del Partido Popular y de Coalición por el Bierzo, ese reglamento que fue aprobado por unanimidad y por ese motivo creemos que debe ser aprobada en este pleno. Gracias. ¿Alguna segunda intervención? Sí, señor portavoz de Coalición por el Bierzo. Sí, no, gracias. Yo creo recordar que no fue aprobado por unanimidad. Creo que se abstuvo el Partido Popular y votó a favor, bueno, no sé, yo por lo menos la documentación que tengo. Exacto, no fue por unanimidad, Ciudadanos, USE, yo creo que se abstuvieron. Pero bueno, de todas maneras, en lo que a nosotros nos compete, nosotros votamos a favor. Y no solo votamos a favor, sino que además intervenimos en el ROP. Yo sí que es verdad que, como dice el portavoz del Partido Popular, lo dejaba para esta segunda intervención, que quiero además que sea breve, sí que es verdad que quizás podían haber tenido algo de diálogo en cuanto a los 14 organismos con sus suplentes y titulares, pues estamos hablando de una representación muy importante que de alguna manera se podía haber preguntado a alguno de los dos grupos si en alguno concreto, habida cuenta sobre todo de nuestros cargos en otros ayuntamientos, podíamos aportar algo al Consejo. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, están en su derecho de tener al Partido Socialista en la representación del 100% de toda lo que le corresponde en este caso al Consejo Comarcal del Bierzo. Pero sí que es verdad que en otros mandatos esta situación no se ha dado y nosotros, bueno, pues aprovechamos hoy para decir aquí que aquí estamos para lo que puedan necesitar. En cuanto a la representación, estemos o no representados en algunas instituciones a las que sí podemos, y así lo haremos por lo menos desde nuestra parte, pues echar una mano al Consejo Comarcal del Bierzo en lo que precise. ¿No? ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues antes de pasar a votar los puntos del orden del día, simplemente una breve intervención. Esto es el Consejo Comarcal del Bierzo, no es el Ayuntamiento de Ponferrada. Los temas propios del Ayuntamiento de Ponferrada se han de debatir allí, en el Ayuntamiento de Ponferrada, y no aquí. Eso se lo digo al señor Alonso. Es una lección que debemos de aprender desde ya. Esto es otra institución y por respeto a la misma debemos de abordar los temas propios de esta institución, porque si no, la cosa no va a ir bien. Porque usted podrá decir una cosa y yo le contestaré con esa y dos más, y entonces no irá la cosa bien. Yo le invito a que nos centremos en los asuntos que afectan a esta institución. Respecto a lo que dice el portavoz del Partido Popular, no descarto que haya algún cambio en el futuro y que celebremos algún pleno más siempre que haya materia de trabajo suficiente para hacerlo. Lo mismo que se tiene que dar materia de trabajo también para las juntas de gobierno y las juntas de coordinación. El tema de las comisiones lo miraremos porque, claro, las situaciones son muy distintas. Hay gente que a lo mejor trabaja de tarde y le va mal, lo miraremos. Luego hay que tener también un respeto por los funcionarios de la institución que tienen un horario habitualmente de mañana, entonces lo miraremos. De todos modos, lo miraremos.
En respecto a Sodevi, lo consultaremos. Yo no sé si hay algún error en cuanto a la composición. No lo sé si ahora mismo la señora secretaria nos puede informar o lo miraremos a posteriori. Sí, lo miraremos, ¿vale? Y si es así, pues nos adaptaremos. Y, bueno, respecto a la delegación en la UNED, pues la verdad es que pensaba dársela al señor Alonso, pero como ya se la han dado en el Ayuntamiento de Ponferrada, pues entonces se la he dado a la señora Fernández. Y dicho esto, pues vamos a votar los puntos del orden del día por separado. Punto 3. Aprobación, si procede, de la periodicidad de las sesiones plenarias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado, creo que por 14 votos a favor y 11 abstenciones. Sí. Bien, punto 4, aprobación, si procede, régimen Junta de Portavoces. ¿Sí? Perdón, 9 abstenciones, porque faltan miembros de los grupos políticos. Entonces, 9. 9, vale, no lo sabía. A favor, 14. 14 y 9 abstenciones. Gracias, señora secretaria. Punto 4, aprobación, si procede, régimen Junta de Portavoces. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues aprobado por 14 votos a favor y 9 abstenciones. Punto número 7 o 5. 5, sí. Aprobación, si procede, régimen Junta de Gobierno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por 14 votos a favor y 9 abstenciones. Punto 7. Aprobación, si procede, creación y régimen Junta de Coordinación. ¿Votos a favor? Falta un punto. Bueno, ¿podemos hacer ese primero? Ay, sí, perdón. Vale. El 6, correcto. Vale. No. Vamos por orden. Gracias, señor secretario. Aprobación, si procede, delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues aprobado por 14 votos a favor y 9 abstenciones. 7. Aprobación, si procede, creación y régimen Junta de Coordinación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 14 votos a favor y 9 abstenciones. Punto número 9. Aprobación, si procede, del nombramiento de representantes. 8. Aprobación, si procede, creación y composición comisiones informativas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 14 votos a favor y 9 abstenciones. Punto 9. Aprobación, si procede, del nombramiento de representantes del Consejo Comarcal en órganos colegiados. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por 14 votos a favor y 9 abstenciones. Punto número 10. Aprobación, si procede, de la distribución de vocalías en el Patronato de Turismo de la Comarca del Bierzo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues aprobado por 14 votos a favor y 9 abstenciones. Y el punto número 13 era nadación de cuenta. Por lo tanto, pasamos ahora al debate conjunto y votación por separado de los puntos 11, aprobación si procede del régimen de dedicaciones, y 12, aprobación si procede del régimen de asistencias e indemnizaciones. Señora secretaria. Propuesta de acuerdo para la aprobación del régimen de dedicaciones. Considerando la actividad generada en este Consejo Comarcal en las distintas áreas de gestión, la puesta en marcha de proyectos que exigen un esfuerzo de planificación y de control de su ejecución, obliga a la estructura política a adecuarse convenientemente a la satisfacción de dichas necesidades. Todo ello supone la necesidad de una especial dedicación del presidente y los portavoces del Grupo de Gobierno y del principal grupo de la oposición. Visto lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y el artículo 63 del Reglamento Orgánico de la Comarca del Bierzo, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, que el cargo de presidente del Consejo Comarcal del Bierzo se desempeñe en régimen de dedicación exclusiva, según lo previsto en el artículo 63.1a del Reglamento Orgánico de la Comarca del Bierzo, con una retribución bruta mensual de 2.904,15 euros en 14 pagas, que será efectiva desde el 28 de julio de 2023.
Esta cantidad se actualizará anualmente en el mismo porcentaje que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos. Dicha percepción excluye el cobro de asistencias por la concurrencia a las sesiones de los órganos colegiados de esta corporación. Segundo, que el cargo de portavoz del Grupo de Gobierno y el principal grupo de la oposición se desempeñe en régimen de dedicación exclusiva o parcial, según lo previsto en el artículo 63.1a del Reglamento Orgánico de la Comarca del Bierzo, con una retribución bruta mensual de 2.102,93 euros en 14 pagas, que será efectiva desde el 28 de julio de 2023. Esta cantidad se actualizará anualmente en el mismo porcentaje que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos. Dicha percepción excluye el cobro de asistencias por la concurrencia a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación. Tercero, trasladar este acuerdo al presidente del Consejo Comarcal y los portavoces del Grupo de Gobierno y el principal grupo de la oposición para su aceptación expresa. Asimismo, serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social correspondiente al Consejo Comarcal del Bierzo el pago de las cuotas empresariales resultantes. Cuarto, el régimen de dedicación, una vez aprobado y aceptado, será publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Propuesta de acuerdo para la aprobación del régimen de asistencias e indemnizaciones. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y artículo 63.1bc del Reglamento Orgánico, en cuanto a la asistencia e indemnizaciones, se propone al Pleno del Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar los importes que se indican a continuación en concepto de asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación. Sesiones del Pleno, 120 euros por cada asistencia, más las indemnizaciones que legalmente procedan por dietas y gastos de desplazamiento. Sesiones de la Junta de Gobierno, 150 euros por cada asistencia, con un máximo de 48 sesiones por consejero, consejera y año, más las indemnizaciones que legalmente procedan por dietas y gastos de desplazamiento. Sesiones de la Junta de Coordinación, 150 euros por cada asistencia, con un máximo de 48 sesiones por consejero, consejera y año, más las indemnizaciones que legalmente procedan por dietas y gastos de desplazamiento. Sesiones de la Junta de Portavoces, 150 euros por cada asistencia, más las indemnizaciones que legalmente procedan por dietas y gastos de desplazamiento. Sesiones de las comisiones informativas, 60 euros por cada asistencia, más las indemnizaciones que legalmente procedan por dietas y gastos de desplazamiento. Sesiones del Patronato de Turismo, 60 euros por cada asistencia, más las indemnizaciones que legalmente procedan por dietas y gastos de desplazamiento. Según las indemnizaciones, estarán sujetas a lo establecido en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio. Tendrán el carácter de indemnizaciones las dietas y gastos de viajes originados dentro y fuera del ámbito territorial de la comarca del Bierzo, en los términos recogidos por la normativa estatal de aplicación. Para todos los consejeros y consejeras, las dietas serán las establecidas en el Grupo 1 del citado Real Decreto. Gracias, señora secretaria. Iniciamos el debate conjunto. Señor portavoz de coalición. Gracias, presidente. No es que quiera hablar de Ponferrada, pero como en Ponferrada usted era un alcalde que intervenía bastante en los plenos, ya estoy viendo que va a pasar lo mismo en el Consejo Comarcal del Bierzo. O sea, ya veo que va a intervenir y cerrar los puntos de todos los plenos. Bueno, cuando cierre el último de la sesión, mira a ver lo que dice, porque yo también puedo acudir luego al primer pleno de la sesión siguiente, porque suelo hacer alguna alusión personal precisamente, además, en ese último momento, cuando no tenemos ninguna capacidad de réplica. No obstante, ya le voy diciendo que si su intención es nombrarme representante del Consejo en la UNED, mañana mismo renuncio en Ponferrada. O sea, no sé si es que es uno de sus chistecillos estos que solo entiende usted o realmente tiene la intención. Porque si la tiene, como presidente sabe que tiene la potestad de nombrar y destituir. ¿Lo sabe o no? Pues si lo sabe. Nosotros lo que le veníamos a decir era que, fruto del diálogo, era bueno integrar a algunos miembros de la oposición en la multitud de organismos, además sin remuneración, que hay. Porque precisamente nosotros, y sin hablar de Ponferrada, en muchas cuestiones podemos ayudar en algunos de esos organismos fruto precisamente de los cargos que tenemos o que tienen algunos de los representantes de la oposición en algunos de los ayuntamientos que presiden. Dicho lo cual, no se escapa para nada a unas declaraciones suyas el asunto de Ponferrada. Unas declaraciones suyas en las que dijo que el Consejo Comarcal del Bierzo era el trampolín perfecto para volver a recuperar Ponferrada. Y no las dije yo, las dijo usted. Las dijo usted. Por lo tanto, sea presidente del Consejo para presidir el Consejo, para trabajar a favor del Bierzo en su conjunto, donde también está Ponferrada, pero efectivamente no lo utilicemos. Que yo también en eso estoy totalmente de acuerdo y precisamente además estaremos vigilantes desde esta portavocía de Coalición por el Bierzo. Porque si estamos de acuerdo con estas retribuciones, que ya les digo y les adelanto que estamos de acuerdo, porque para eso en el reglamento de funcionamiento interno precisamente las pusimos,
Lo que sí que les vamos a exigir es que trabajen, porque hay mucho que hacer por esta institución, mucho. Y la ciudadanía ya también empieza a tener un cierto hartazgo de que el Consejo sea más de lo mismo durante 4 años de lo mismo. E incluso voy a hacer un propósito de enmienda desde Coalición por el Bierzo como grupo bercianista. Vamos a ver si por una vez empezamos a mirar también hacia adentro y de entre los propios ayuntamientos los múltiples servicios deficitarios que hay que podía asumir el Consejo Comarcal del Bierzo y que esta entidad le iba a dar muchísima más prestancia e incluso una utilidad de cara a precisamente los ciudadanos que, por otro lado, son los que nos están, y nunca mejor dicho, y hablando aquí de los sueldos, pues pagando estas remuneraciones. Y dicho lo cual, señor presidente, tampoco vamos a obviar que usted, al ser representante en Ponferrada, recibe unas remuneraciones por dietas de asistencia tanto a los plenos como a las comisiones informativas como a la portavocía. Y ayer encima pude constatar que esto es así porque precisamente se pusieron encima de la mesa qué concejales iban a ostentar esas representaciones. Imagínese usted que yo hoy por la tarde me voy al programa de La Séptima, A Todo es Verdad, y comento: el presidente del Consejo, además de, tiene también la remuneración de. Y además, el Consejo tiene casi el 5% de su presupuesto total destinado a los sueldos. Fíjese qué situación estaríamos creando de cara a la opinión pública. Cuando vuelvo a repetir otra vez que creo que es necesario estas cifras que vienen aquí y que para nada es malo en política que el que trabaje cobre por ello. Y nunca nos verán haciendo esa demagogia barata, nunca. Y si algo tengo que decir respecto a estas cifras, si me parecen mejores o peores o medio pensionistas, será aquí, delante de todos ustedes, delante de todos los consejeros, sean del Gobierno o sean de la oposición, que es donde hay que hablar las cosas y hacer las cosas, porque si no le estaremos haciendo un flaco favor a la institución, que por cierto debe remontar el vuelo y yo desde aquí les reto a que lo hagan. Y si necesitan colaboración de Coalición por el Bierzo, por supuesto que la tendrán, independientemente de que en todo no vamos a estar de acuerdo. Pero sí vamos a estar de acuerdo en que esta institución tiene que retomar el vuelo y que esta institución, fruto de estas cifras que hoy se ven aquí, lo único que le va a demandar Coalición por el Bierzo es que trabajen, que tengamos, si es que tenemos que volver a tener por la caducidad del mismo, el mejor convenio una vez acabados los 4 años. Que trabajen para intentar conseguir esas competencias, ya no solo de la propia Junta, que es un tema bastante recurrido, yo como bercianista también lo digo, sino de los propios ayuntamientos que nos están, por otro lado, lanzando un grito sordo de socorro y auxilio. Y por otro lado, el también tema recurrido de la modificación de la ley. Pero si la modificación de la ley es muy sencilla, solo hay una varita mágica que tocar y tengo mis dudas si va a funcionar. Esa varita mágica es el diálogo y el entendimiento. Si no hay diálogo y entendimiento con la Junta de Castilla y León, ni convenio cuatrienal, ni modificación de la ley, ni absolutamente nada. Y esa es la varita que hay que tocar, la varita mágica que hay que tocar, ese diálogo. Y eso, por supuesto, ahí nos tendrán a Coalición por el Bierzo de su lado. Y por último, y ya para terminar, una cuestión muy menor. Pero sí que es verdad que, hombre, ya que ponen ustedes 150 euros a las asistencias, tanto a los plenos, tanto a las dos juntas, la de Gobierno y la de Coordinación, debería haber puesto la misma cuantía para el principal órgano de la institución, que no deja de ser el plenario, donde cuestiones que no pueden atajar o no se pueden aprobar en Junta de Gobierno tienen que venir a pleno. Entre otras cosas, los presupuestos o contrataciones superiores, me parece que al 1.000.000 de euros. Creíamos que ahí pues sí que era una cuestión que se debería haber salvado. Por lo demás, no vamos a votar en contra. Como no es tampoco nuestra propuesta, no vamos a votar a favor, pero nos vamos a abstener. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros coincidimos en algunas cosas con lo expresado ahora por el portavoz de Coalición por el Bierzo. Evidentemente, haciendo alusión a lo que decíamos antes, nos hubiera sentido cómodos estando integrado en alguna de esas cosas, bueno, pues porque sobre todo daríamos una imagen de unidad a la hora de que tengamos que plantear luego con las administraciones superiores un futuro convenio. Pero en todo caso, bueno, también quedó claro que es la decisión del equipo de gobierno. Nosotros aquí, bueno, no estamos de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo,
entendiendo la subida del sueldo del anterior presidente al actual, como insisto, está todo recogido dentro del reglamento. No hay ninguna subida de sueldo, señor portavoz, todo lo contrario. Hay una bajada de 72 euros en el sueldo del presidente. 72 euros de bajada, no hay ninguna subida. Bueno, entonces, como es una afirmación que es falsa, se lo tengo que decir. No hay ninguna subida de sueldo por parte del presidente de la institución. Bueno, disculpe, el dato que yo tengo, no sé si será erróneo, era el sueldo que tenía su anterior antecesor y el que hay ahora, pero insisto, no quería pararme ahí porque no me parece determinante, ya que... No quiere pararse, pero lo dice. Por lo tanto, le tengo que parar yo, dado que está diciendo una falsedad. Bueno, gracias, continúe. Lo vamos a comprobar y, si es así, pediremos disculpas en el siguiente pleno, pero insisto, creo que puedo tener una equivocación en la percepción. En todo caso, yo donde quería llegar no era eso, sino a lo que también había comentado Iván. Nos parece poco lógico que precisamente el pleno se esté compensando con 120 euros cuando las juntas de gobierno y juntas de coordinación, que no tienen ese carácter, sobre todo las juntas de coordinación, decisivo y fiscalizador que hace el pleno y lo mantiene. Nuestra propuesta sería que se intentase subir, que se igualase, no que se intentase subir, que se igualasen un poco, que quizás incluso el pleno, por la importancia que tiene, debería ser un poco más caro. Pero bueno, sí, como tenemos que cubrirnos, hay que ir a unas partidas económicas que no podemos sobrepasar, y lo entiendo, y tampoco venimos a buscar más dinero, sí que deberíamos de alguna forma hacer un ejercicio de igualar, por lo menos que las juntas de gobierno, las juntas de coordinación y los plenos realmente tuvieran la misma importancia, sobre todo porque el pleno es algo que se realiza cada 2 meses, que se hace una entrega bastante amplia de tiempo en la preparación y en la asistencia de todos los consejeros, mientras que las juntas de coordinación son mucho más ligeras, sino a las pruebas me remito de todas las actas de estos últimos años. Entonces, nosotros nuestra propuesta era que se igualase eso y también un poco las comisiones informativas que se subiesen un poco, para buscar un poco lo que es la proporcionalidad y el equilibrio entre las asignaciones. No queremos con ello aumentar el gasto que conlleva esta partida, sino racionalizar los recursos económicos. Es decir, bueno, pues vamos a ver dónde podemos quitar. Bueno, pues a lo mejor en vez de 150 tendrían que ser 140 todos, no lo sé. O a lo mejor, pues bueno, insiste que no hay esa subida. Yo entendía que hay una subida. Yo también decía que esas subidas que tanto del alcalde como los portavoces se podrían emplear. Pero en todo caso es la parte que no nos gusta en absoluto y desde luego, en caso de no ser tenida en cuenta, sí que le queremos plantear que en la futura mesa de negociación que se establezca con la Junta de Castilla y León para el nuevo convenio, pues que desde el Partido Popular pelearemos para que esta proporcionalidad en las asignaciones de los órganos colegiados y así como las remuneraciones por dedicación, estableciendo las prioridades proporcionadas en la actividad que se va a desarrollar cada uno. Muchas gracias. Gracias. Antes de dar la palabra a la portavoz del Partido Socialista, quisiera que, si puede ser, la señora tesorera en funciones de interventora o la propia secretaria nos indicaran si hay un aumento en la cantidad que hoy se acuerda como salario del presidente del Consejo Comarcal respecto a la percibida por el anterior presidente en el mes de mayo, por ejemplo, si lo conoce. Pues informamos adecuadamente. Gracias, señora interventora en funciones. Bien, señora portavoz del Partido Socialista. Gracias de nuevo por las intervenciones. Bueno, con respecto al tema del sueldo del salario del presidente, por la información y por los datos, por lo que hemos podido comprobar, pero como indicaban, se revisará y se dará la información correspondiente y correcta en el próximo pleno. A nuestro entender, creemos que es insignificante ni siquiera comentarlo, pero sí que es cierto que hay una ligera bajada y estamos hablando de aproximadamente unos 70-72 euros. Insisto, prácticamente no era necesario ni mencionarlo, pero sí que en ningún momento ha habido ninguna, por nuestra información, ningún aumento con respecto a las percepciones al sueldo del presidente del Consejo Comarcal. Lo más importante es que no se va a aumentar en general la partida presupuestaria, que lógicamente se intenta mantener con respecto a ejercicios anteriores y
y que creemos que es la propuesta que mejor se adapta y que en este caso viene un poco organizada como en legislaturas o en ejercicios anteriores. Agradecemos en este caso el pronunciamiento de la abstención de Coalición por el Bierzo. Muchas gracias. Gracias. Segundo turno. No, señor portavoz. Sí, yo quería decir, perdón, que en primer lugar nosotros nos basamos en la información del Pleno de Organización del año 2019. Por lo tanto, si durante ese mandato ha habido alguna revalorización, lo desconocemos y pediremos disculpas. Pero lo que hicimos fue cotejar el Pleno de Organización del año 2019, donde el sueldo del anterior presidente eran 2.695, con el actual, que son 2.904. Si no es así, evidentemente, en nuestro ánimo, desde luego, no está el debatir ese número exacto, porque está, en todo caso, dentro de lo que se encuadra en el reglamento. Nuestro ánimo está que se tenga en cuenta y que no nos gusta el tema de que los plenos y las comisiones estén tan poco consideradas, sobre todo, como decíamos, porque el pleno es el órgano de debate y de decisión, más que las otras comisiones. Gracias. Bueno, pues simplemente decirle al portavoz del Partido Popular que me parece bastante razonable lo que ha dicho respecto a los plenos, dado que es el órgano más importante y que a futuro, siempre y cuando sea posible, podemos valorar esa posibilidad que dice, que yo la entiendo razonable. Y con esto pasamos a votar los puntos del orden del día. Bueno, vamos con los puntos. Punto número 11. Aprobación, si procede, del régimen de dedicaciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado el punto del orden del día por 14 votos a favor, 9 abstenciones. Punto número 12 del orden del día. Aprobación, si procede, del régimen de asistencias e indemnizaciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No sé, señor Alonso, ¿qué ha votado? ¿No? Había pronunciado la abstención. Bueno, pues queda aprobado por 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención. ¿Vale? Y con esto yo creo que hemos finalizado los puntos del orden del día. Muy buenos días y que tengan un buen día.